Hey, saludos cordiales. Qué gusto nuevamente poder compartir contigo la siguiente sesión. Hoy hablaremos de las emociones. Hoy entenderemos que no existen emociones malas ni buenas. Al final son emociones y que nos permiten adaptarnos a los retos que tengamos. Nos permiten adaptarnos a lo que estamos percibiendo de nuestra realidad. También miraremos que existen algunos procesos cognitivos importantes que intervienen en ese proceso de generar una emoción. Entendiendo los procesos, entendiendo la emoción, cómo se genera, entonces estaremos preparados para entender las conductas que se generan a partir de una emoción. Soy Jairo Grael y te invito a que no te pierdas los siguientes minutos de esta nueva cita con tu desarrollo personal. Y recuerda, puedes escribir tus comentarios aquí en la parte inferior de este video. Serán de mucha utilidad para nosotros y serán un combustible emocional que nos permitirá seguir avanzando en este anhelo, en esta visión que tenemos de llevar bienestar emocional. Ya comenzamos. Cuando hablamos de emociones tenemos que entender que la emoción es un proceso que se activa en el ser humano cuando detecta o cuando percibe un estímulo externo. Y es por esa razón que me veo obligado a recordar contigo un proceso cognitivo, es decir, mental, que es súper importante en la vida del ser humano. Y estoy hablando de ese proceso de percepción. Cuando yo hablo de percepción, recuerda conmigo esta imagen. Esta imagen nos muestra cómo es el proceso correcto en el cual el ser humano percibe a través de sus sentidos, percibe un estímulo. Esa información la lleva al cerebro, la transforma, la descodifica y luego genera una información que al final impacta en conductas. Es por esa razón que tenemos que estar claros que nuestros sentidos humanos son fácilmente burlables. Y si se pueden burlar con facilidad, es importante que nosotros tengamos nuestros sentidos bien alerta para poder percibir la información de manera adecuada. ¿Qué ves en esta imagen? Presta la atención. Cada ser humano percibe la información de maneras distintas. ¿Por qué? Porque al final es un punto de vista que tenemos de lo que estamos percibiendo en nuestro ambiente. Los seres humanos, basados en sus experiencias, conocimientos, información, educación, familia, tradiciones, todo eso influye en la forma en que nuestros sentidos perciben todo su medio que les rodea. Vamos con esa información al cerebro y luego el cerebro la decodifica y manda una información o una orden para que actuemos conforme a lo que hemos percibido, a lo que hemos interpretado o decodificado en nuestro cerebro. Eso genera una conducta. Pero dentro de todo ese proceso de percibir, de decodificar, entra en juego otra habilidad cognitiva del ser humano y es la emoción. Repito algo importante, la emoción entonces es ese proceso de alerta, eso que se activa en nosotros basado en lo que estamos percibiendo. En otras palabras, también podemos decir entonces que la emoción es un mecanismo que se activa, un mecanismo de defensa o de activación que nos permite adaptarnos a las exigencias del medio ambiente. El hombre primitivo siempre utilizó sus emociones. Estaba su cerebro racional y su cerebro emocional y se hacía una lectura del cerebro emocional. En esta parte defino que existen 6 emociones básicas. Ni buenas ni malas, solo son 6 emociones básicas. Al momento que vamos creciendo, aprendiendo y la sociedad nos va enseñando cultura, tradiciones y principios, estas emociones básicas van avanzando y se van generando otras emociones, pero a partir siempre de esas 6 emociones básicas. Vamos en este momento a revisar cada una de esas emociones. Comencemos. Emoción número 1. Una de las más frecuentes emociones que el ser humano va a tener siempre va a ser alegría. Es una emoción placentera, una emoción de recompensa, una emoción satisfactoria que te hace sentir en completo bienestar con el medio que te rodea. Es una emoción que también nos lleva
a querer reproducir nuevamente esas actividades, esas conductas, esos lugares que nos vuelven a generar esa emoción de alegría. Segunda emoción básica. Todo lo contrario a la alegría está en la emoción del enojo. ¿Ok? Hablemos un poco del enojo. Porque tal y cual es una emoción, no es ni buena y no es ni mala, es una emoción básica, la cual le ha servido a través de la historia al ser humano. Al sentir enojo por algo, es una activación que también lo llevaba a defenderse, a luchar, a atacar. ¿Para qué? Para sobrevivir. Y eso es lo que debe hacer el enojo en el ser humano. Y el enojo como tal es una emoción que te activa, que te impulsa y que de una u otra forma te fuerza, te estremece a hacer algo para cambiar tu medio, a hacer algo para cambiar tu situación, a realizar una acción que te saque de esa condición que no quieres volver a repetir. Y escucha esto. Cuando yo hablaba de la emoción de la alegría, para el cerebro humano es una emoción que quiere volver a repetir. Por lo tanto, constantemente va a estar el ser humano generando conductas, generando ambientes y situaciones para volver a repetir la emoción de la alegría. En cambio, cuando hablamos de la emoción del enojo, es una emoción que el ser humano, repito, se activa para que esa condición no se repita. Por lo tanto, te enojas, te impulsas a hacer acciones para que no se repita una conducta. Enojo. Otra emoción importante en el ser humano es la emoción de la aversión, del asco, del rechazo, ¿ok? Cuando algo no es agradable, cuando algo no te llama la atención, tienes una aversión, un rechazo, un asco. Si te percatas de esto, cuando el ser humano percibía algo que olía nauseabundo, algo que se veía desagradable, generaba la emoción de rechazo, de asco. Y esto le permitía evitar consumir algún tipo de producto alimenticio que, en lugar de traerle bienestar, le iba a traer posiblemente hasta el envenenamiento y la muerte. Entonces rechazaba por el color, por el olor, por la forma, por las características. Si te percatas, esta emoción de asco también le permite al ser humano sobrevivir, porque rechaza una situación. Básicamente las emociones, parte de la función de ellas es eso, una función de adaptación y sobrevivencia. Hablemos de otra emoción. Una emoción muy importante en el ser humano es la emoción de sorpresa. ¿Sí? Y cuando hablamos de sorpresa es como un susto, como un susto, no. Cuando hablamos de la emoción de sorpresa es como un sobresalto. Pero la emoción de sorpresa nos activa, nos despierta y nos hace reaccionar. Algo te asusta, o sea, te sorprende. Inmediatamente existe una descarga tal vez de adrenalina o de otros neurotransmisores de nuestro cuerpo que inmediatamente nos despierta y nos activa para responder ante una situación. Entonces, esta emoción de sorpresa también prepara al ser humano ¿para qué? Para activarse y responder frente a los retos del medio ambiente. Estas 6 emociones son las principales y básicas que el ser humano va a producir en diferentes momentos, en diferentes situaciones. Repito, al final te preparan ¿para qué? Para que puedas reaccionar de la manera adecuada. Y es por esa razón que en esta conferencia la invitación va a ser que desarrollemos esa capacidad de identificar qué emoción es la que estamos viviendo en un momento determinado. Y esto nos permitirá ajustar nuestra percepción para que por ejemplo, en lugar de ver problemas que nos va a generar temor, veamos oportunidad que nos va a generar asombro, alegría, esperanza en algún momento, cuando en lugar de ver problemas, vemos oportunidades. Cuando en lugar de ver debilidades, vemos retos. Y esto nos activa para decir qué tengo que hacer para hacerle frente a esos retos. En esta parte de esta conversación es donde entra el concepto de inteligencia emocional, que es totalmente opuesto a eso que decimos de coeficiente intelectual. ¿Ok? Y aquí es importante definir lo siguiente. El hecho de que tú tengas una alta capacidad verbal o una alta capacidad numérica no significa de que de la misma forma tengas una alta capacidad o una alta inteligencia emocional. Son dos polos totalmente opuestos.
Que puede haber personas que tengan alta coeficiente intelectual y alta inteligencia emocional, por supuesto que puede haber. ¿Por qué? Porque se va entrenando y se va poniendo en práctica cada uno de los principios que dicta la inteligencia emocional. Aquí no es que una es más importante que otra. Lo que sí es cierto es que ambas son súper necesarias para poder reinventarnos, para poder avanzar, para poder levantarnos y para poder conquistar las metas. Ambas son necesarias. Pero aquí te puedo dar un ejemplo. Aquellas personas que me acompañan en mi sentimiento y dicen, ¿sabes qué, Jairo? Cuando yo estaba en el colegio, tampoco fui el mejor alumno. Y si usted se sienta y se pone a pensar junto a mí, ¿dónde están aquellas personas que en los momentos de escuela o colegio, inclusive universidad, sacaron aquellos mayores índices académicos? No significa que hoy son las personas más felices. Tampoco significa que son las personas más exitosas. Tampoco significa que le ha ido bien en todo lo que han hecho en su vida, porque son dos polos totalmente diferentes. Yo creo, y yo hablo por mí, no sé usted, pero yo creo que la vida a mí me educó muchísimo en desarrollar inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque sabe que era ganar un 2,5 en algún momento, y que tus compañeritos sacaran 5, 4,9, 4,8, porque en ese tiempo nos preguntaban, ¿y qué ganaste? ¿Y qué ganaste? Y cuando yo enseñaba mi 2,5, ¿sabe la tristeza, emoción que generaba eso? ¿Sí? El temor que generaba en mí ese examen con un 2,5, por los regaños, por la disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo uno podía en ese momento, sin saberlo, que tenía que aplicar la inteligencia emocional a eso que estaba sintiendo para ir a casa, enfrentarlo, recibir el regaño, la disciplina, lo mejor, y al día siguiente regresar con todas las ganas de seguir hablando con los compañeros, de seguir jugando fútbol en el pasillo, en la cancha, y de hacerle frente a los nuevos retos con respecto a los nuevos ejercicios que había? Pero uno no entendía en ese momento que la inteligencia emocional se estaba fusionando. Ahora, usted que tiene la oportunidad de estudiar, estudie bien. No va a decir que, mire, escucha Jairo. No, usted estudie bien. Estoy hablando de mi ejemplo, porque no en todos los casos pasa así. O en esos momentos en que sentíamos que fracasábamos en una materia, hablando de la universidad, o en una carrera, y cómo no teníamos la capacidad de nuevamente decir, ¿sabes qué? El otro semestre voy nuevamente. Eso es inteligencia emocional. Yo puedo recordar muchos ejemplos de mi propia vida en las veces que fracasé, que me fue mal. ¿Sabes qué? Te voy a contar algo. Hasta hace poco tiempo, yo no sé qué pasó allí, pero hasta hace poco tiempo yo me enteré de que los estudiantes que estábamos como de la en adelante en el colegio, del grupo D, E, F, G, H, I, J, K, eran los grupos que no eran los más agraciados en conducta e inteligencia. Y no sabía por qué yo siempre estaba en esos grupos. No sabía por qué estaba. Qué bárbaro, cómo la sociedad nos clasifica, ¿cierto? Bueno, eso me enteré en esto hace un tiempo atrás, ¿ok? No sé si pasa así siempre. Algunos que sean educadores me dirán, Jairo, eso no es así, o si es así. Pero me enteré de que esos grupos eran totalmente diferentes al que estaba en el sexto, en el quinto A o en el quinto B. Pero todo eso, aunque se nos quiso etiquetar como que nunca íbamos a hacer algo, como que nunca íbamos a alcanzar o alcanzar el éxito, esa etiqueta a través de la inteligencia emocional es que uno es capaz de ¿qué? De desprenderse de esa etiqueta, de decir, ¿sabes qué? Es cierto, no soy el mejor en matemática, no soy mejor en la inteligencia verbal, no soy el mejor con la inteligencia espacial, etcétera. No soy el mejor artista tampoco, pero con todo y eso, yo sé quién soy, qué puedo hacer, porque ya lo descubrí, ya lo encontré y ahora entiendo que con lo que tengo, que no es matemática, que no es ni física, que no es ni química, porque nada de número, pero aún con lo que tengo, yo puedo convertirme en una persona exitosa, al igual que usted. Pero esa es mi inteligencia emocional ahora, enseñándome que sí podemos seguir adelante. Yo no sé si a usted le pasó, pero en mi tiempo de colegio había una cultura bien interesante. Es decir, los que estábamos sentados de la mitad de la línea hacia atrás, es decir, en las últimas sillas, nos sentíamos, yo en lo personal que estaba por allá, me sentía poco inteligente. Y cuando llegaban estas fechas de octubre, finales de octubre, sabíamos que venían los días patrios, venían los días de las cintas tricolor, y a veces preguntaba, a ver, levanta la mano, ¿quién son inteligentes acá? Y eso yo, en ese momento era trágico, era duro, porque yo digo, inteligente yo para nada.
Y yo sabía que los que estaban más cerca del pupitre de la maestra o profesor eran aquellos chicos y chicas que iban a usar esa cinta tricolor. La iban a portar y qué bueno por ellos, qué chévere. Todavía puedo recordar algunos nombres, me acuerdo de María, de Jessica, ojalá algún día vean este video porque los tengo clarito en mi mente. Pero con todo y eso, repito, no significa que el que tengas el más alto índice académico vas a ser también exitoso. Y este consejo o esta sugerencia, si me lo permiten, tal vez sea para usted padre y madre, que deseamos que nuestros hijos tengan los más altos índices académicos. Yo también lo quiero. A mí también me gustaría ver esos boletines de mis hijos que brillen en 5, que brillen en A en la universidad. Pero por la otra parte, yo tengo la responsabilidad como padre de enseñarle a mis hijos que en algunos momentos van a perder y que tienen que aprender a perder. Pero también tengo que enseñarle a mis hijos a aprender a ganar. Esa es parte de mi responsabilidad. También tengo que enseñarle a mis hijos que ellos no son la última Coca-Cola del desierto, para nada. Que físicamente tal vez no sean los más agraciados o los más bellos, aunque sí lo son, pero no lo son. Pero esa es una realidad con la cual tienen que entender ellos que ellos no van a conquistar y no van a triunfar por su perfilada nariz, que no van a triunfar por sus ojos grandes y redondos como los míos, que ellos no pueden triunfar ni siquiera por sus curvas ni por sus ojos. Nuestros hijos tienen que triunfar por su capacidad, por su intelecto, por sus competencias. Y eso es inteligencia emocional. ¿Qué no tengo? Dime qué no tengo, porque yo te voy a decir qué sí tengo. Y que con eso que tengo, puedo también triunfar. Inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional al final es esa capacidad de reconocer mi emoción. Es lo primero. Capacidad de reconocer mi emoción. Cuando conteste su plantilla, cuando yo le pregunte qué es inteligencia emocional, dígame allí, es la capacidad que el ser humano desarrolla para poder reconocer la emoción que está viviendo. Jairo, ¿y eso cómo se hace? Tristemente, porque no sabemos hacerlo, cometemos tantos errores. ¿Por qué? Porque si yo pudiera definir lo que me incomoda, lo que me enoja, lo que no me gusta, sería mucho más fácil acercarme a una persona y decirle, ¿sabes qué, Jairo? Tú eres una buena persona, eres un buen profesional, pero cuando tú hablas demasiado rápido, diciendo muchas ideas al mismo tiempo, Jairo, eso me incomoda, eso no me deja concentrarme. Y si tú me lo dices de esa forma, te aseguro que cuando yo voy a hablar contigo, lo más probable es que yo me acuerde de lo que tú me comentaste que te incomoda, que te gusta todo lo demás de mí, pero te incomoda que hable muy rápido. Te aseguro que yo cuando voy a hablar contigo haría la adaptación, haría la adecuación, regularía la velocidad de mi habla. ¿Para qué? Para poder expresar mis ideas más pausadamente y que cuando hable contigo tú puedas captar mi idea, captar mi información sin necesidad de enojarte o molestarte por la forma en que Jairo habla muy rápido a veces. Pero ves, ¿qué hace la diferencia? Lo que hace la diferencia es que usted pueda reconocer qué es lo que le incomoda. ¿Qué pasa con la gente que no tiene inteligencia emocional? Son ese tipo de gente que llegan al trabajo cuando vienen enojados de casa, llegan al trabajo un día. Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien, Jairo? Sí, estoy bien. Jairo, ¿te pasa algo? ¿Te veo raro? No me pasa nada, estoy feliz, ¿no me ves? No saben, y tú le preguntas, ¿y qué te enojó? ¿Qué te pasó? Nada, no me pasa nada. Ni siquiera, te aseguro, que ni siquiera saben qué lo ha enojado. Porque si lo supiesen, al trabajo tendrían que llegar felices y contentos, porque el problema de su enojo no fue en el trabajo, sino que ¿dónde fue? En su casa, en el camino, con el taxi. Pero pudieran identificar qué lo enojó. Y si, por ejemplo, si su enojo fue producido en casa, ¿tú te imaginas que tu pareja tuviese la asertividad de decirte, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me enojó realmente? Que cuando tú te referiste a mí, me dijiste, ¡hey, ven acá! Si tú cambias esa palabra de, ¡hey, ven acá!, por lo demás, contigo me llevaría súper bien y nos iría súper bien. Es más, estoy enojado fue con ese, ¡hey, ven acá! ¿Y qué va a pasar? Si te das cuenta, aquí el ejercicio es poder identificar qué es lo que te enojó, qué conducta te enojó. El problema está en que
no logramos definir, primero no sabemos con quién nos enojamos, qué nos hizo cambiar de humor. Segundo, no sabemos qué conducta esa persona nos enojó. Y lo que hacemos es enojarnos con esa persona y nos enojamos con el resto del mundo que no tiene nada que ver con mi enojo, hombre. Es así. Por eso la inteligencia emocional, número 1, se resume como esa capacidad de ¿qué? De poder identificar mi emoción. Pero luego que la identifico, la inteligencia emocional debe permitirnos la capacidad de tener un regulador, un control, un regulador de esa emoción. ¿Cómo es ese regulador, Jairo? Cuando yo identifico mi emoción, yo puedo decirme a mí, hoy estoy enojado, hoy estoy incómodo, ahora voy para mi trabajo y ¿sabes qué? La gente que está en tu trabajo no tienen culpa de tu enojo, Jairo. Entonces, regula. Yo debo hacer una regulación. Mi enojo debe ser hacia la gente donde está la gente que me causó el enojo. Y como yo voy a mi trabajo, allí no está la gente que me causó mi enojo, debo regular y con ellos sentirme bien y trabajar bien. Eso es una autorregulación. ¿Ok? Entonces, repito, 1, identificar. 2, autorregulación. Pero para que se dé el punto 2 de autorregulación hay unos procesos previos. ¿Y cuál es? Regular nuestra percepción. No solamente es escuchar, percepción, sentidos. No solamente es oír, es escuchar. No solamente es mirar, es observar. No solamente es hablar, es callar. ¿Para qué? Para poder interpretar de manera adecuada cuando toda la información la recibamos, la percibamos de manera adecuada. Con esa información entonces realmente sacaremos un balance, interpretaremos adecuadamente y si interpretamos adecuadamente nuestra respuesta va a ser consona, adecuada. Pero si yo no paro de hablar, si yo no cierro mi boca para escuchar, entonces ¿qué va a pasar? Problema. Complicaciones, enojo, emociones desbordadas y sin control. El reto de hoy en día es manejar nuestras emociones. Cuando el ser humano aprende a manejar sus emociones, beneficios de ellos que va a tener, ¿cuál va a ser? 1, dejará de mirar todo en negativo y comenzará a encontrar oportunidades donde parece no existirla. 2, no se dejará guiar únicamente por sus emociones, sino que en su lugar regulará y dirá, esta emoción de enojo no es la adecuada para hacerle frente a este reto. Esta emoción de desagrado o asco no es la adecuada para hacerle frente a este problema. Esta emoción de felicidad a lo mejor tampoco sea la adecuada para hacerle frente al problema. Y que en este momento la emoción que deba tener debe ser consona para poder hacerle frente al problema. Entonces esa regulación me permite identificar qué emoción va a ser consona y que realmente me va a aportar a mi forma, a mis estrategias, a mis habilidades para hacerle frente a las complicaciones que podamos tener por delante. Se hace necesario que nuestras futuras generaciones sean educados también emocionalmente, aprendan números, aprendan letras, aprendan idiomas, aprendan tecnología. Pero siempre se seguirá necesitando que nuestras futuras generaciones sean educados en la identificación y manejo adecuado de las emociones. Jairo, ¿cómo puedo hacerlo? Tengo mis hijos en casa, ¿cómo puedo hacerlo? Permíteme regalar algunos puntos básicos que nos pueden orientar a cómo educar las emociones de nuestros hijos en casa. Definitivamente que los niños irán madurando y agregando algunos conceptos de madurez emocional en su vida cuando aprendan del ejemplo que tú y yo estamos mostrando en casa. O sea, una cosa es decirle, oiga, pórtese bien. Otra cosa es modelarle cómo es portarse bien. Una cosa es decirle, deje el enojo, deje la rabia. Y otra cosa es modelarle cómo papá y mamá pueden hacer una autorregulación del enojo, de la ira en un momento dado. Una cosa es decirle a su hijo, mira, cuando te pasa algo y te va mal, tranquilo, relájate, avanza. Y otra cosa es modelarle a cuando papá y a mamá le va mal, cómo es tranquilo y avanza. Entonces, más se aprende realmente del ejemplo de vida que tú le puedas dar a tus hijos en tu propio manejo de la ira, en tu propio manejo de la frustración, en tu propio manejo del temor. Y ellos realmente van a ¿qué? Asimilar
ese ejemplo de vida. Entonces, lo primero para enseñar o educar las emociones de nuestros hijos es que tú y yo modelemos cómo manejar, cómo utilizar las emociones a nuestro favor. Número 2. Se hace necesario que dejemos a un lado palabras como esa emoción es mala, emociones malas y emociones buenas. Se hace necesario que los niños aprendan que son sus emociones y que tienen que hacerse responsable de sus emociones. Pero para poder yo hacerme responsable de esa emoción, tengo que identificarla. ¿Cómo me siento hoy? La gente normal dice, no sé, ¿qué te pasa? No sé, ¿qué tienes? No sé. La gente educada emocionalmente dice, estoy triste. Estoy enojado. Ah, no, así no es. Estoy triste. Estoy enojado. Estoy feliz. Estoy asombrado. Es decir, poder identificar la emoción que estoy viviendo. Eso lo hace la gente con educación emocional. Tercero, hacerte responsable de las conductas que sean generadas de tu emoción. Hay gente que dice, no sé por qué lo hice, es que me enojé. No, aguanta. O sea, tú te puedes enojar, sí, pero tienes que hacerte responsable de esas conductas que son producto del enojo. Entonces, por esa razón te invitamos a que las emociones no te manejen, sino que tú puedas hacer esa autorregulación y usar la emoción a tu favor. Porque cuando dejamos que las emociones vayan en contra, nos metemos en problemas. No resolvemos nada al final. Y peor aún cuando después tenemos que venir o regresar a pedir disculpas, a pedir perdón, a pedir una nueva oportunidad. Peor aún cuando llegamos a ese nivel. Número 4. Algo más que tenemos que enseñarle a nuestras nuevas generaciones sobre las emociones es a entender que los seres humanos a nuestro alrededor, las otras personas, también viven sus propias emociones. Y que no podemos juzgar a la persona, emitir un concepto de juicio porque no sabemos lo que está enfrentando la otra persona. No sabemos los retos que tiene la otra persona. Ni siquiera sabemos si esos retos han superado sus barreras o sus estrategias para hacerle frente. Porque cuando esto sucede en el ser humano, ¿qué causa? Enojo, frustración, tristeza. Por lo tanto, Jairo no es la persona indicada ni la persona correcta para estar emitiendo un juicio de otra persona que está lidiando con sus emociones. Usted dirá, pero Jairo, esa persona tampoco tiene derecho a usar sus emociones en contra mía. Por supuesto que no, pero esa persona necesita que alguien le modele como yo necesito modelarle a mis hijos para que aprendamos que cuando están enojados no pueden descargar ese enojo contra otra persona, sino que tiene que hacerse responsable de su emoción, regular su emoción, entender su emoción, pero también entender la emoción de las otras personas que nos rodean. Esta parte de la conversación yo quiero concluirla diciéndote algo que mencionamos al inicio. La emoción es resultado de lo que estamos percibiendo. Así que si hay algo que tenemos que cuidar es nuestra percepción. Porque al momento que recibimos información de nuestro medio a través de nuestros sentidos, es allí donde corremos el peligro de que nuestros sentidos estén percibiendo la información inadecuada. Por esa razón siempre insisto, más que hablar es escuchar. Más que gritar nuestros puntos de vista y defenderlo, es también escuchar los puntos de vista de otras personas. Más que actuar, muchas veces es momento para detenerse y mirar a nuestro alrededor las emociones que la gente está manifestando a través de sus conductas y no caer en el error de que también nuestra emoción aparezca y comencemos una lucha de poder, de emoción contra emoción, y al final salimos afectadas son las personas que estamos permitiendo que la emoción nos maneje. Entonces, por esa razón, repito una vez más, ten cuidado con la percepción. Cuida tu percepción. Más que mirar es observar, y más que hablar es callar. Soy Jairo Grael y siempre es un gusto poder compartir con ustedes cada uno de estos principios. No te pierdas nuestra siguiente sesión. Hasta la próxima.